Carlos, solicito permiso para grabar esta conferencia. ¿Aló? Dime, Sí, necesito el ¿comenzamos? permiso para grabar la conferencia. Ya yo la di. Ok. Les presento a Carlos Fajardo. Es profesor e investigador con un doctorado en operaciones, en gerencia de operaciones de la Universidad de Vigo, ¿no? O en sistemas era. Ujú. Es en Y informática con es en enfoque en inteligencia informática. artificial. Ok. Y lo hemos invitado hoy porque él tiene una visión bastante interesante que nos puede servir a todos para poder aterrizar un poco todo este cuento o todo este tsunami que se ha generado a raíz de la IA, a raíz del chat GP3 o bueno, lo que sea. El hecho es que Carlos tiene la visión desde sistemas, pero nos puede ayudar mucho porque él tiene la visión también desde logística y de supply chain, o sea que nos puede hacer el enlace y bienvenidas las preguntas que ustedes consideren. Ya Carlos se presentará y por supuesto les dirá en qué es experto. Dale, Carlos. Bien, muy buenas noches a todos. ¿Cómo me les va? A ver, como les decía Andrés, pues bueno, digamos que soy una mezcla ahí peculiar porque soy realmente administrador de empresas, pero por cosas de la vida terminé haciendo el doctorado precisamente en informática, en sistemas, en inteligencia artificial con la Universidad de Vigo, con la que trabajé 10 años. Y posteriormente hice la maestría en logística. Y total, he terminado haciendo una mezcla de cosas. Trabajo mucho realmente en modelos predictivos, pero resulta que también hay un elemento, es en términos de investigación, pero hay un elemento y que Andrés y yo trabajamos mucho y que estamos trabajando y tiene que ver con el proceso de digitalización. Por eso verán ahora un poco que voy a tratar de, mencionaré casi que tangencialmente, pero quedará mencionado lo que es Industria 4.0, que es como el paradigma dentro del cual se está moviendo todo actualmente, eh, y que es donde se están aplicando, básicamente en donde se aplica, esta es una de las tecnologías o de las herramientas que se aplican dentro de este 4.0, pero que, como hemos hablado Andrés y yo varias veces, primero sobre digitalización y también sobre estos temas de inteligencia artificial, eh, se habla más de la cuenta, personalmente lo veo de esa manera. Eso sin incluir un problema muy serio, y es que se ha centrado el problema desde la perspectiva de la tecnología y no desde la perspectiva de la estrategia o del modelo. Entonces, uno de los puntos aquí es que todo esto de ciencia de datos realmente es un concepto y Big Data es realmente una herramienta, que es un concepto que se aplica como herramienta o es un problema técnico que se aplica para ciertas condiciones muy particulares. No es tal. Entonces, por eso fue que bauticé así rápidamente, porque además, pues, me dijeron hoy que lo armara. Eh, entonces, el cuento es que eh, el enfoque que le voy a dar, digamos, es a eso, es más una charla, digamos, y unos temas donde vamos a revisar los conceptos. Y no les digo que no, va a haber de pronto, en este caso voy a poner mucho parte de lo que sería una opinión que puede llegar a ser personal, pero dentro de todo lo que he visto y dentro de todo lo que ya he navegado. Entonces, a ver, tengo aquí una pequeña presentación. En un segundo la proyectamos. Bueno, Diego me pregunta, ¿modelos predictivos dirigir a pronósticos neuronales? No, o sea, realmente el usar la técnica de redes neuronales es, si quieren ahora les hablo un poco de pronóstico, ¿no? Pero usar las redes neuronales es simplemente una de las técnicas que hay. Por ejemplo, las redes neuronales aplican muy bien para, cierto tipo de redes neuronales aplican muy bien para temas de eh, series de tiempo, pero pues eso depende del tipo de red y eso depende del problema. Pero también hay otro tipo de redes que aplica para modelos causales y si lo que se considera es trabajar con varias variables y además depende del tipo de pronóstico con el que se esté trabajando. Pero bueno, si quieren ahorita hablamos un poco de esa parte. Entonces, bueno, esto era, a mí me gusta arrancar en este tema con esta frase de un profesor de la Universidad de Duke, ¿ya?
y es completamente cierto. Bien, y sigue siendo completamente cierto. Y ahora van a ver por qué sigue siendo completamente cierto. Y es que es eso, el Big Data es como el sexo en los adolescentes, donde todo el mundo habla de él, no, nadie realmente sabe cómo hacerlo, todo el mundo piensa que los demás lo hacen y por tanto todo el mundo clama que lo está haciendo. Es decir, resulta que esto es un tema el cual eh, se arranca de un primer problema, hay un primer error conceptual normalmente, y es, ¿cómo hago yo Big Data? Bien, y realmente uno no decide hacer Big Data. Uno se encuentra con la situación a través de la cual la resuelve utilizando Big Data. Pero entonces, inicialmente, como les decía, vamos a revisar algunos pequeños conceptos y algunas pequeñas situaciones en las cuales se ha ido llegando hasta esa evolución, porque es que no es un tema que haya surgido de repente o no es un tema de que existan de forma aislada o que las tecnologías hayan surgido de forma aislada. Muy bien. Entonces, obviamente tiene un concepto de evolución tecnológica. Es que, incluso, mire, les digo esto, la inteligencia artificial, ¿por qué surge? O todo lo de la inteligencia artificial, realmente, ¿por qué surge? Eso no surge como una idea aislada, eso no surge como, me inventé la inteligencia artificial y entonces la voy a utilizar, ¿no? Lo que pasa es que, de hecho, el gran problema de los seres humanos todo el tiempo arrancó, comenzó cuando necesitaba hacer grandes cálculos. Y por esa razón, ustedes, aunque lo que es la evolución, aquí pinta esta parte de evolución tecnológica, pero nos tendríamos que ir realmente mucho más atrás. Bien, de hecho, las primeras máquinas calculadoras lo que hacían eran cálculos para cuestiones astronómicas. Y Pascal genera una sumadora que le ayuda al padre, y así sucesivamente surge el concepto de Babbage, surge la máquina, etc. ¿Dónde surge la inteligencia artificial? Cuando yo tengo que empezar a manejar problemas, o ellos tratan de manejar problemas, los que diseñan el tema, donde son problemas que son de naturaleza no algorítmica. Entonces, por ahí comienza la cosa. Bien, entonces no es un tema que surja, como les digo, porque sí, surge porque surge una necesidad y vamos a ver cómo la resolvemos a través de las máquinas o qué alternativa le podemos dar. No vamos a entrar en profundidad sobre eso. Pero entonces, como ven ustedes, dentro de esa evolución, digamos que, y de hecho, todavía, digamos, en Colombia podemos estar aquí, aunque muchas empresas pueden estar acá, aunque sí se ha entrado ya mucho en estas tecnologías y muchas están utilizando estas tecnologías, pero en términos de digitalización, todavía están con qué? Con lo que tiene que ver con los ERPs, con lo que tiene que, implementando todo este tipo de cosas, ustedes en logística lo vivirán, bien, pero lo que es la implementación de lo que es inteligencia artificial, lo que es IoT, lo que es la computación en la nube, lógico que todo se va viendo poco a poco, pero se han adaptado o se han adoptado más bien es como que aplico esta tecnología, ¿sí? Porque la tengo que aplicar, pero no responde a un contexto estratégico o a una necesidad o a un modelo o a una situación que yo pienso solucionar, sino que adoptan la tecnología y después miran cómo la usan o sencillamente pues lo que les está vendiendo. No estoy diciendo que sea el caso de todos, estoy diciendo que me encuentro muy comúnmente con esa historia. Algo así como también cuando se adquieren los ERPs, digamos, o se adquieren. Mucha gente todavía se deja llevar por la marca o por el nombre o porque es que cuando no, realmente hay que mirarlo es en función de las necesidades. Y resulta que uno de los principios fundamentales para poder yo trabajar inteligencia artificial y para poder yo trabajar sobre todo Big Data, que ahorita hablamos de ese Big Data famoso, bien, es el siguiente, y es que yo necesito toneladas o necesito datos que estén digitalizados, bien. Entonces eso implica que yo tenga muy bien organizada mis procesos y que esos procesos estén realmente bajo un contexto digital, siendo gestionados a través de un contexto digital. Que ahí viene la primera pregunta, dentro de sus organizaciones realmente
¿Existe toda una captura de datos lo suficientemente adecuada y amplia como para yo poder decir que estoy implementando, voy a implementar algoritmos de inteligencia artificial, voy a hacer ciencia de datos, voy a aplicar minería de datos, voy a aplicar todo este tipo de cosas? Porque es que lo que yo me encuentro también cuando hay veces que voy a trabajar con las organizaciones es que, y de las grandes también, pero se ve mucho más en las pymes, y es que no tienen realmente una organización o un grado de digitalización adecuado donde haya unas fuentes de datos, donde haya unos repositorios de datos adecuados. Bien, entonces, lo primero es pasar de esta era de la información a la era digital y llevar a cabo bien un proceso de digitalización. Que ese proceso de digitalización tampoco vamos a profundizar mucho en eso. Con Andrés lo hemos trabajado y lo hemos hablado y es, responde a una estrategia, no responde a una tecnología. Es la estrategia de la organización la que lleva hacia ese proceso de digitalización, sobre qué se digitaliza, cómo se digitaliza y qué tecnologías voy a utilizar para hacer dicha digitalización. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo o qué es ese proceso de transformación digital? Mire, estos son una serie de ejemplos de, esto me lo tomé incluso del Ministerio de TICS, que tiene esa presentación y está bastante bien, eh, en donde se mira todas las tecnologías sobre las cuales usted puede adquirir datos y sobre las cuales después se aplican estos conceptos de los cuales estamos hablando. Eh, Resulta que, y que fuera de eso, tienen que responder algo que de pronto no se pone ahí es, ¿cuál es el negocio? Mire, por ejemplo, en las Smart Cities, y eso es algo que se presenta, por ejemplo, mucho en Colombia, resulta que el gobierno llega y dice, venga, y lo mismo pasará en las organizaciones, yo hablo de lo que he visto a nivel gubernamental. Vamos a hacer la Smart City, porque claro, ustedes no van a hacer Smart City, se van a beneficiar de pronto de las cosas que pueda haber en una Smart City, pero eso es más a nivel estatal. Queremos aplicar el principio de Smart Cities. Y entonces creen que es coger a la ciudad y llenarla de sensores. Y que esos sensores cojan un montón de datos. Y bueno, entonces viene la pregunta. Vale, tengo un montón de sensores. ¿Qué quiere que haga con los datos? Ah, no sé, obtenga información. No, 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 pero es que así no funciona. Usted tiene que tener un concepto de negocio. Usted tiene que tener un concepto de qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, por qué quiere montar eso. O sea, la capa superior, la capa de negocio, y con base en eso se viene usted hacia abajo, y con base en eso termina usted definiendo la tecnología. No es que yo decida, eh, no es que mi ciudad, por ejemplo, vaya a ser Smart City, porque yo le ponga sensores a todos los semáforos, y porque yo ponga una serie de sensores por todo lado para medir los grados de contaminación. No, no, no. A ver, no funciona de esa manera. Entonces, lo mismo pasa en la organización. No es que yo vaya a coger las tecnologías de inteligencia artificial o aplique este algoritmo o aplique este otro. No. Yo lo que tengo es una situación, tengo un negocio, tengo un problema y con base en eso voy cogiendo la tecnología que voy necesitando. Bien. Entonces, aquí es donde entro un poco así rápidamente en las tecnologías que ustedes se van a encontrar en 4.0. Digamos que estas son tecnologías de lo que se maneja en 4.0. Faltando de pronto un poco aquí algo que se menciona que es simulación. Y cada vez le agrega más, ¿no? Cada vez 4.0 le agrega más. De hecho, ya un montón de gente empieza a hablar de 5.0 cuando no hemos pasado de 3.0. Eh, y de hecho, había alguien que en una conferencia que daba hoy me preguntaba ¿y para cuándo viene la 6.0? Yo, "Mm, ni idea, no hemos salido de la 4, la 5, si acaso en Singapur que tienen tanta plata por allá habla algo, y en Japón habrá unas cosas de muestra. No tengo ni idea de cuál va a llegar 0.0, porque además no sé cuál sería el concepto porque miren cómo las revoluciones tienen que ver es con el concepto de cómo se utiliza la tecnología. Es decir, la tecnología obviamente permite, si yo miro la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, y ahora la cuarta, no es que surgieron unas tecnologías y yo con base en eso decidí que eso ya revolucionaba, no.
Lo que pasa es que yo encontré, o hay unas tecnologías que se desarrollan y encuentro su aplicación a un problema que yo tengo que resolver, ¿bien? O que quiero resolver. Es decir, no es que los robots en sí obligaron a que se automaticen, no, alguien desarrolló los robots, porque es que miren, cuando se desarrollan todo este tipo de cosas, también hay algo que los seres humanos somos muy inmediatistas y tendemos a suponer que es que una tecnología, por ejemplo, salió de repente y que es un trabajo ya, ¿bien? Eh, y que las cosas son además de la realidad que usted está viviendo ahora, cuando resulta que todas las cosas tienen un pasado bastante amplio, ¿bien? Por darles un ejemplo de esa forma de pensamiento, cuando se hablaba de el lío, por ejemplo, ahorita con la represa esta allá en Antioquia. Entonces muchos criticaban cómo es posible que esta gente no haya visto los planos. Mire, esos planos y de ese diseño se hizo hace más de 40 años. ¿Ya? Es posible que los que lo diseñaron no estén vivos, porque se piensen de forma inmediatista. Lo mismo pasa con todo esto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tema que se está trabajando desde los años 60. El machine learning es desde los años 60, porque es que uno cuando trabaja, todo esto viene de un fruto de investigación, y hay una cosa que se llama investigación básica, después viene investigación aplicada, después viene desarrollo tecnológico y después viene innovación. Muy bien. Eh, todo lo que es investigación básica después sirve como base para lo aplicado, y muchas cosas de las que se hacen en aplicada, por ejemplo, en mi tesis que apliqué una cosa que llama CBRs, sistemas de racionamiento basado en casos para pronóstico de caudales y manejo de series de tiempo con la hibridación de técnicas. Estoy hablando de que yo presento esto en 2008 y los CBRs lo desarrollaron en los años 70, 80. Entonces, eh, el concepto del CBR, ¿bien? Y en términos matemáticos. Entonces, aquí pasa lo mismo. Todas estas tecnologías estaban ahí, surgen ahí. De hecho, el cloud, si usted habla en 2008, en 2010 que surge lo que es la 4.0 que surge en Alemania, y entonces se habla del cloud computing, pero ¿hace cuánto existía Internet como para pensar yo trabajar en cloud? Desde el año 94. ¿Sí? Desde el año 94 surge Internet. Claro, se necesitan muchos desarrollos que van en este transcurso, como los navegadores, una cantidad de cosas para poder llegar al famoso cloud, los servidores, etcétera. Pero a lo que voy yo es que se fundamenta en una base todo este proceso. Entonces, fundamentalmente aquí tenemos estas tecnologías. Estos son robots de automatización de procesos, pero aquí tenemos IoT, manufactura aditiva, cloud, eh, realidad aumentada, y aquí entra, por ejemplo, el famoso Big Data, inteligencia artificial, machine learning, simulación. Hay un punto importante. Industria 4.0 se basa en estas tecnologías, pero no quiere decir que yo tengo que tener todas las tecnologías para poder decir que estoy trabajando en 4.0, ¿sí? Y el hecho de tener las tecnologías no quiere decir que yo esté en 4.0, porque es que 4.0 tiene que cumplir estos cuatro principios. Es decir, usted implementa unas tecnologías, y resulta que esa tecnología tiene que permitir que transparencia de la información, tiene que haber acceso a una información de acuerdo a la descentralización de decisiones. Esto no se entiende como estrictamente que es que cualquiera puede acceder a cualquier información, no. Eso se entiende como que una vez se descentralizan las decisiones, él puede acceder fácilmente a la información que necesita para decidir, porque es que yo creo que a muchos de ustedes seguramente les ha tocado, a mí me tocó, en el cual yo para poder trabajar en ciertas cosas tenía que pedirle al centro de sistemas o a quien fuera que me mandara esa información. Aquí no, aquí se supone que él puede acceder directamente a esa información. Tiene que haber una interoperabilidad garantizada entre procesos, o sea, que los procesos realmente entre sí, una vez implementé esas tecnologías, interactúan, hay interoperabilidad y se mejora todo ese proceso, porque muchas veces se implementan esas tecnologías, pero no se aplica el principio de interoperabilidad, no se descentralizan, no hay transparencia en la información. Y technical assistance, la asistencia técnica tiene que ver es con que, como yo hablo, por ejemplo, de tecnologías que hablan con otras tecnologías o que dan soporte a otros procesos, ¿sí? Por ejemplo, los famosos cobots, aunque eso ya entra como dentro de la revolución 5.0,
pero cuando una máquina habla con otra y sobre todo lo hace por IoT, allí se está presentando asistencia técnica, a eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, miren cómo, aunque vamos a hablar de Big Data y todo, pero quería darles este contexto, sobre todo de 4.0, porque además 4.0 por excelencia es de operaciones, ¿sí? Es decir, el concepto se lo apoderaron, digamos, en marketing, se lo apoderaron en varios sitios, diciendo que marketing 4.0, no sé qué 4.0, y bueno, pues sí, yo no estoy diciendo que no, cada quien pueda poder hacer lo que quiera, pero el tema es que 4.0 tiene que ver con operaciones logísticas, es decir, porque los alemanes cuando lo desarrollan es para medios de producción, ¿ya? Y para optimizar sistemas de producción. 4.0 no es digitalizar y poner una página web y poner a vender a través de una página web como tratan pretende mucho. Yo sé que suena de pronto un poco soberbio o arrogante de mi parte, pero no es así. 4.0 tiene que ver con operaciones, ¿ya? Otra cosa es digitalización. Otra cosa es lo que tiene que ver con que se digitaliza una cantidad de procesos y que de pronto, obviamente, ese proceso de ventas se sincroniza o hace interoperabilidad con el sistema de distribución. Entonces ahí sí podemos estar hablando de ese punto. Bien, pero no es que se maneja así. Claro, sí podemos hablar de servicios 4.0, pero ¿por qué? Porque todo servicio tiene una operación. Educación 4.0, claro, pero es porque estoy ya llevando a cabo todo lo que es el proceso educativo a través de estas tecnologías y que me está permitiendo descentralización, interoperabilidad, etcétera, pero es porque está manejando ese proceso. Y así sucesivamente, pero no hay que confundir el servicio con otras cosas. Porque recuerden que de todos modos estos son, todo lo que uno se mueve afuera son bienes y servicios y que todos tienen un proceso de producción. Claro, los bienes, la diferencia entre bienes y servicios es que estos son inventariables, estos no son inventariables. Bien, no que sean tangibles e intangibles, eso no es cierto. Es que sean inventariables o no inventariables. Entonces, que los servicios son intangibles de por sí, sí. Lo que pasa es que hay bienes intangibles. ¿Como cuáles? El software, punto. Es un bien, es inventariable. Él se amortiza, no se deprecia, pero es un bien. Bien. Pero resulta que es que todos hay que fabricarlos. ¿De acuerdo? La diferencia es que el servicio se genera en el momento en que se solicita. Usted no tiene un inventario de servicios. Pero todos tienen en común que tienen una serie de operaciones para ser generados. Muy bien. Entonces, para producir este servicio o este bien, claro, ahí sí se cumplen todos estos principios de 4.0. Pero entonces, como le digo, eso tiene que ver con operaciones y cuando se desarrolló, tuvo que ver con operaciones estrictamente. Bien, dado este contexto de lo que es 4.0 o de cuándo se cumple el 4.0, que no es, lo de 4.0 es mucho más amplio y tendríamos, pero esa no es la finalidad de esta y supongo que ya han tenido alguna conferencia sobre 4.0. Y que la digitalización resulta vital para poder hacer 4.0 y resulta vital para poder tener datos suficientes para poder aplicar todo este cuento de inteligencia artificial, algoritmos, etcétera. Porque finalmente lo que es la inteligencia artificial como los algoritmos se tienen que considerar son una herramienta, herramientas tecnológicas, porque son eso, herramientas tecnológicas. Bien. Incluso, mire, lo que pasa es que hay un tema aquí y es que una cosa es tecnología y resulta que tecnología, si usted lo busca en la RAE, la tecnología ¿qué es? Conjunto de saberes, ¿ya? Conjunto de saberes o conocimientos para asociados a una técnica o a un problema específico o a un campo, mejor dicho, mejor a un campo de conocimiento, asociados a un campo de conocimiento. Ahora, claro, existen más definiciones y hay quien puede hablar de herramientas tecnológicas. De hecho, cuando se habla de capacidades tecnológicas, se habla desde el conjunto de conocimientos de cómo se aplican y de cómo se distribuyen, gestión y tal. Y claro, en este punto están las herramientas tecnológicas. Resulta que es que los algoritmos terminan siendo herramientas tecnológicas. Bien, terminan siendo TICs, no tecnología.
porque tecnología es el conjunto de saberes, como le digo, que forman parte de esa tecnología. Sí, claro, eso es cierto, pero cambien ese concepto y revísenlo bien. Entonces, ahora bien, aquí sí nos metemos un poco y voy a revisar estos conceptos y al final hacemos esa discusión. Entonces, eh, empezamos con el cuento de ciencia de datos o data science. Resulta que el data science eh, abarca todo lo relacionado con preparación y análisis de datos. Listo, esto es una discusión técnica independiente de si son estructurados o no, porque es que usted tiene datos estructurados, datos no estructurados, y ya ahí entra la parte de qué método utilizo yo para trabajar con un lado o con otro, o qué tengo que procesar o qué tengo que hacer cuando me enfrento a eso, ¿sí? Pero combina diferentes disciplinas científicas como la matemática, la estadística, la investigación de operaciones, que puede considerar parte de la matemática, pero bueno, para mí investigación de operaciones está entre estadística y matemática, esas se aplican ambas cosas, por eso digamos que es tan compleja a veces para comprenderlo. Eh, la programación, ¿sí? Y la resolución de problema y capacidad de análisis para extraer mayor información posible. Ojo, ella arranca, tiene que arrancar de un problema. Mire cómo ya va diciendo que esto arranca de un problema, ¿sí? No es que yo diga, es decir, y esta parte, digamos que Data Science, aunque mete una cantidad de técnicas y de métodos, sí arrancas de un problema, es decir, ella arranca de, eh, de lo que es el, el dominio sobre el cual se va a aplicar dicho problema. Muy bien. Entonces, por eso es que aquí, mire cómo en este cuadro a mí me gusta, porque pone el data science en, en la intersección entre qué, pues el punto común entre qué, entre lo que es la experticia, el área de experticia. Entonces, por ejemplo, aquí pone marketing, pero puede ser operaciones, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque el científico de datos, y que de hecho de una vez les digo, no, aunque existe el científico de datos, obviamente, yo digamos que en mi caso calificaría por mi formación como científico de datos, pero esto es un trabajo interdisciplinar, es decir, esto generalmente son varias personas, esto no es una sola persona, ¿ya? Lo que pasa es que yo tengo que entender bien el dominio del problema, que aquí por eso dice, para poder hacer esto tengo que saber hacer las preguntas adecuadas, tengo que entender a los clientes, tengo que definir las métricas, tengo que hablar, qué es lo que pasa con los de sistemas, qué pasa tan seria con ellos. Eh, no hablar en un lenguaje tan técnico, tiene que aterrizarse las cosas, no hay que ponerlo tan marciano. ¿Por qué? Porque es que yo lo que necesito es entender el problema. Muy bien. Por otro lado está que aquí dice estadística, yo diría estadística, matemática, eh, investigación de operaciones, todas las herramientas, comprender todas las herramientas que tienen que ver con esa parte. Y entonces, mire cómo habla aquí de que a mí me toca manejar, y es cierto, digamos que como científico de datos, que supuestamente soy, uno de los puntos súper vitales para yo poder empezar a manejar el problema, porque yo tengo que aplicar algo que ya vamos a ver más adelante, que es analítica de datos. Yo empiezo con una exploración de datos. Tengo que entender bien matemáticas, estadística, tengo que entender bien investigación de operaciones, ¿por qué? Porque tengo que entender la naturaleza del problema y lo voy trayendo a las distintas técnicas. De hecho, esa es una de las grandes discusiones que también sostengo personalmente, y es que diplomado en ciencia de datos, diplomado en no sé qué, 100 horas. Y entonces que en 100 horas la persona va a salir modelando. O incluso, entonces yo le digo, mire, ni siquiera le voy a decir que una persona salga manejando y controlando todo lo que tiene que ver con ciencia de datos y con todo esto, ni siquiera una especialización, a veces una maestría, eso lo que es con los años. Bien, ¿por qué? Porque tiene que tener muchos áreas de dominio para usted poder aplicar adecuadamente eso. Con eso no pretendo asustar a nadie ni decir que no, sino que no. Usted tiene que entender bastantes herramientas, sobre todo numéricas, para llevarlo allá. De hecho, al final también uno termina centrado en cierto grupo de herramientas con los que se defiende porque cierto tipo de problemas
los cuales resuelve, no tiene que entender todas las técnicas. Bien, de pronto nosotros en investigación pues sí terminamos a ratos navegando sobre otras cosas, pero es muy fácil y es muy probable que usted me pregunte a mí por alguna técnica que usted vio y yo le vaya a decir, no tengo ni idea. ¿Por qué razón? Porque son muchas, porque los problemas que he trabajado no tienen que ver. De hecho, como le decía yo a Andrés, y Andrés está de acuerdo y tal, lo digo a Andrés mucho, menciono a Andrés porque trabajamos juntos en varias cosas. Me preguntan, ¿usted ha trabajado Big Data alguna vez? No. Y entonces, ¿usted por qué habla de Big Data? No, porque entiendo de qué va el Big Data. ¿Pero por qué no ha trabajado Big Data? Porque nunca he tenido una empresa o una compañía que sea lo suficientemente grande y millonaria para tener ese volumen de datos para trabajar en ellos. ¿Sí? O yo no he trabajado en ellos. Porque es que un punto importante que ustedes también deben entender sobre Big Data de una vez es, Big Data implica, es costosísimo. Bien, montar un tema Big Data es costosísimo si es que lo necesita. Y es más, y una vez les digo, todo lo que son los centros de procesamiento de Big Data que se trabaja con varios servidores, se trae a Lake y se implementa sobre la plataforma, consume un volumen de energía que usted no se imagina. ¿Cómo era que los sitios de Big Data otra vez tienen que tener sistemas de aire acondicionado y otra cantidad de cosas? Ya que no es un problema tan trivial. Pero bueno, volvamos acá a ciencia de datos. Y por otro lado, aquí están las herramientas de Machine Learning, que ya hablaremos un poco de Machine Learning. De hecho, muchos de estos, porque es que hay varios tipos de trabajo. Uno puede trabajar, es decir, uno trabaja, cuando está trabajando todo este tema de inteligencia artificial y todo este tema que tiene que ver ya con data science y con este tipo de cosas, uno realmente empieza a trabajar lo que son inicialmente análisis diagnósticos, bien, después análisis analíticos o descriptivos, después análisis predictivos y después análisis prescriptivos. Ya prescriptivo es mucho más amplio. Bien, lo prescriptivo es prácticamente un análisis de qué pasa así, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es tan trivial. Eso no es ese último punto ya requiere una parte muy avanzada porque además implica que usted tiene, ahí es donde yo les decía que entran los análisis de simulación sobre todo. Eso ya implica tener una gran cantidad de datos y sobre todo una madurez en el entendimiento del problema. No se les olvide esto, una madurez en el control del proceso y en el entendimiento del problema y del entorno y de las variables que inciden. No es un problema tecnológico. Ahora, claro, esta persona que trabaja ciencia de datos tiene que entender de codificación, ¿ya? Uno tiene que trabajar bien bases de datos, codificar, programar. No quiere decir que necesariamente yo programe, pero sí tengo que trabajar software que me implica desarrollar todo esto porque esa exploración del modelo muchas veces la tiene que hacer usted solo, ¿sí? Tiene que trabajar absolutamente solo. Entonces, digamos que este es el concepto de lo que es ciencia de datos. Mire, son 4 elementos en los cuales él entiende el problema, él entiende las herramientas matemáticas, estadísticas, investigación de operaciones y herramientas machine learning, y fuera de eso entiende de programación. Por esa razón, los científicos de datos ganan más que los analistas de datos. Un científico de datos en Estados Unidos y seguramente aquí en Colombia, no lo sé porque como me he dedicado más a la academia, no sigo mucho los sueldos que ganan en las empresas, pero en Estados Unidos, que termino viendo las estadísticas, sí, los científicos de datos son los que más ganan. ¿De acuerdo? Y de hecho, en Colombia, los que menos problemas tienen laboralmente y que mejor les pagan son los de sistemas normalmente, sobre todo después de que se gradúan, pues digámoslo así, se los pelean. Y en España, por ejemplo, en España, que es donde tengo más relación a ratos, en España se maneja un alto nivel de desempleo, pero por ejemplo, ingenieros de sistemas siempre hacen falta, eso siempre hay un déficit de ingenieros de sistemas. Y eso demuestra de lo que estoy hablando. Ahora viene después lo que es analítica de datos. Mire que hablamos de data science o ciencia de datos, o científico de datos, ciencia de datos, y ahora hablamos de analítica de datos. Mire que son dos conceptos. ¿Por qué? Porque en analítica de datos yo no voy a generar absolutamente
no tengo que manejar, sí tengo que entender el problema, obviamente, pero llego solo a lo que dice examinar los datos en bruto, pero examinar los datos en bruto se tiene que entender es que yo voy a entrar a coger toda la totalidad de los datos y voy a empezar a explorar a ver qué encuentro. Bien, entonces, de hecho, Data Analytics se puede considerar que está contenido dentro de lo que es ciencia de datos. Es decir, yo cuando estoy haciendo ciencia de datos, mire que entiendo el problema, entiendo esto, pero ¿por qué? Porque yo empiezo a hacer una exploración de patrones de comportamiento, qué está pasando, qué correlaciones existen. Mire, normalmente sí, arranca todo por un análisis de estadística descriptiva y un análisis de correlaciones si existe y se va yendo más allá, ¿no? Porque después uno puede hacer ciertos análisis multivariados para establecer cuáles son las variables de incidencia o aplicar otras técnicas que existen para ese tipo de cosas de componentes principales, etcétera, toda esta historia. Pero inicialmente arranca con este análisis exploratorio y después con esos análisis de correlación. Y incluso dentro de los problemas de predicción, por ejemplo, todos los modelos de Machine Learning se contrastan contra los modelos de regresión, que cuando yo tengo un sistema continuo, pues es la regresión tradicional que usted sabe, regresión lineal o no lineal, y la otra cuando son sistemas discretos, entonces lo contrasta contra regresiones logísticas o modelos Probit también, de modelos Logit o modelos Probit, para ver cuál funciona mejor, etcétera. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque son sistemas de clasificación y los otros son sistemas de estimación directa en variables continuas. Y mire cómo le estoy mostrando todo lo que usted tiene que ir manejando para hacer eso. Ahora, ¿qué pasa? En Data Analytics es esa parte inicial, ¿ya? Yo puedo decir aquí que yo tengo un Data Analytics donde lo que hago es organizar los datos y después hacer la exploración y a partir de aquí, en el cual yo empiezo a construir el modelo, la implementación del modelo y las pruebas del modelo, todo esto ya es la parte de Data Science. Es decir, Data Science hace todo esto, Data Analytics entra hasta aquí. ¿Que Data Analytics entonces es menos que Data Science? Pues tiene menos proceso, pero no quiere decir que sea menos útil, porque es que ahí volvemos a lo mismo. Usted tiene un tipo de problema que quiere resolver. Muchas veces usted no va a sacar un modelo, usted no va a hacer una predicción, usted no va a hacer, no, usted lo que le interesa es, por ejemplo, saber cómo está la situación actual y cuáles son las variables de incidencia y con base en eso va a tomar decisiones. Pues hace un análisis de data analytics, un análisis de datos estrictamente, no entra dentro de todo este proceso en donde termina sacando porque claro, el data analytics fuera de eso le permite ver esa visión, tener esa visión global de qué está pasando rápidamente y tomar decisiones, que es perfectamente válida. Este implica que sale un modelo, usted lo tiene que validar y por tanto, incluso no es que se considere más rígido, sino que se considera más elaborado y tiende a ser lo que se llamaría un sistema experto. Muy bien. Ahora, otro concepto, Machine Learning. Aprendizaje de máquina, disculpe. Resulta que, ¿qué pasa con el aprendizaje de máquina? El aprendizaje de máquina, Machine Learning, es sobre lo que, donde están una serie de algoritmos, son algoritmos, ¿bien? Que lo que hacen es aprender, pero forman parte, es decir, Data Science, y por eso es que aquí está, Machine Learning. Data Science, y aquí lo dice, es una rama de la inteligencia artificial, pero Data Science utiliza herramientas estadísticas, utiliza herramientas matemáticas, porque es que no hay nada que diga que yo no, dentro del modelo que esté construyendo, yo no pueda implementar algoritmos estadísticos o herramientas estadísticas que las meto dentro de un algoritmo, matemáticas y después herramientas de Machine Learning como son las redes neuronales. Las redes neuronales son por excelencia Machine Learning, pero también están los árboles de decisión, también están las máquinas de soporte vectorial, también están otro tipo de herramientas que hay. De hecho, el trabajo que yo hice, digamos, siempre cito mi tesis, como esa mezcla que hay de técnicas, yo ahí utilicé herramientas estadísticas que fue una cosa que se llama clustering jerárquico, pero después aplico algo que se llama transformación de Fourier, y eso es ecuaciones diferenciales.
y después aplico redes neuronales y eso es Machine Learning. Mire que hice una mezcla de 3 disciplinas dentro de un solo modelo. Entonces, resulta que el aprendizaje automático, lógico que bueno, cuando aplico la transformación de Fourier, entiendo lo que es la transformación de Fourier, que es pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Se utiliza mucho en telecomunicaciones para lo que es el análisis de ondas de comunicación, etcétera, pero en este caso también se puede aplicar a series de tiempo, y lo que aplico es un algoritmo que se llama el Fast Fourier Transform, la transformación rápida de Fourier, pero que, como les digo, eso es un problema asociado al cálculo diferencial, no es estadística, no es machine learning. Entonces apliqué las 3 disciplinas. Ahora bien, entonces, por eso decía aquí que el objetivo científico es lograr que las máquinas aprendan. El objetivo científico es lograr las computadoras aprendan y mejoren de forma independiente, como lo hacen los humanos, a través del aprendizaje automático. Bien, y entonces yo la verdad no he navegado mucho todavía sobre el chat GTP o chat GP, porque es que, eh, bueno, a mí me pasa una cosa, no es que no tenga interés en ese tipo de cosas, sino que es que a veces eso genera, y no caigan en esa trampa, es algo que yo recomiendo mucho. eh, Uno debe dejar que las cosas se asienten un poquito, porque uno a veces empieza a leer las cosas y hay demasiada especulación, porque, sí, me disculpan la expresión, existe también en este mundo un montón de cantamañanas diciendo un montón de cosas, ¿ya? Y entonces sueltan un montón de ideas y fuera de eso se ponen proactivos y empiezan a decir pues que ya estamos al punto de llegar ya a Terminator. Bien, porque es que eso es lo que estoy leyendo. Dice, mire, no, es que ChatGPT ya, que claro, lo que hace hasta donde he entendido es que él se implementa y tiene la capacidad de buscar en grandes cantidades de texto para extraer los textos o extraer la información que se necesita y funcionarla. Pero claro, ya estaban hablando de que lo aterrador que eso podía ser, porque entonces ya la máquina tiene conciencia y ya, un poco de cosas que están diciendo. Bien. Entonces, que no estoy quitándole mérito a ese famoso chat GPI, que lo que va a marcar de pronto eh, va a marcar, va a marcar una, va a marcar un antes y un después, seguramente, sobre todo con los chatbots, que, bueno, aunque ese no es un chatbot de servicio, pero bueno, yo creo que todo les ha pasado, eh, todo les ha pasado el tema de que empiezan a hablar con un chatbot y ese chatbot al final lo que es un menú en el cual tienen unos textos predeterminados y sobre todo que yo me empiezo a mí me empieza a escocer cuando empiezan a decir, no le entiendo lo que dice, repita la pregunta. Denme un segundo, leo aquí una cosa que me puso en el chat. La pregunta que tenía decía, dado que el mundo por lo visto se ha vuelto más riesgoso, ¿hasta dónde tiene sentido que la empresa empiece a invertir en poder seguir manejando sus operaciones en papel? ¿Estás por ahí, Winter? ¿O te fuiste? Bueno, ahorita la leo más despacio, que es que Winter me mandó ahí el correo. Es que él me pregunta es que si se puede seguir manejando las operaciones en papel o bueno, lo que pasa es que tiene que manejar las operaciones en papel en términos de que el proceso se lleve sobre papel, pues no, porque es Carlos, no te escuchamos.
Creo que le cayó la comunicación. Y ya lo estoy diciendo por acá por el chat también. Ya va a mirar, ya sabe que no lo estamos escuchando. Yo, ¿ahí me estás escuchando? Hola, hola Carlos. No sé qué pasaría de todo esto de las redes. A ver, me dejan volver en qué parte me quedé? Era el slide de Machine Learning. Machine Learning. Bueno, lo que pasa es que me detuve de pronto un momento porque Gunther me preguntaba algo sobre papel, pero bueno, ahí quedamos ahí, ¿verdad? Sí, ahí vamos. Bien, listo, perfecto. Mil disculpas, se desconectó esto y no me di cuenta, menos mal estoy aquí pendiente del chat. Como cualquier cosa, Andrés me dice. Entonces, digamos que para volver al punto de esto, Machine Learning son los algoritmos, ¿sí? Machine Learning, algoritmos de Machine Learning, redes neuronales son Machine Learning. Como les decía, ChatGPT entraría, se basa en términos de seguramente, no sé cuáles, supongo que es que él utilizará, no sé qué herramientas utilizará, posiblemente algún tipo de red neuronal o algo para hacer, pero obviamente lo que él está haciendo es seguramente minería de texto y con base a eso está extrayendo, debe ser un algoritmo obviamente de muy alta complejidad. Lo que pasa es que no veo o no creo que entremos en un dilema así de que ya llegó, ya viene Terminator y todo esto, no. Todavía falta muchísimo para eso, pero ¿por qué razón? Y por eso les decía, mucho cuidado en cómo leen estas cosas y cómo las interpretan y cómo se dejan llevar por el cantamañanas de turno. Y es, no, eh, por ejemplo, uno de los problemas, y por ahí escribí un capítulo del libro y estoy tratando de sacar un artículo sobre lo que es la ética en la inteligencia artificial, pero por qué finalmente lo encontré importante? Porque resulta que es que de todos modos, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es un programa desarrollado por una persona y está ajustado a los parámetros y a los valores de esa persona. De hecho, ahí está el problema que tiene Occidente con China, porque resulta que nosotros tenemos una serie de restricciones en las cuales nosotros, cualquier programa o lo que sea, tiene que respetar lo que es la privacidad de las personas, mientras que en China no existe eso. Entonces, por tanto, el software chino está parametrizado de una manera diferente al software occidental. Entonces, ahí es donde yo les digo que depende mucho de lo que son, lo que hacen los parámetros que le pone el programador. Cuando en el futuro la inteligencia artificial, y por eso ustedes lo ven en las películas, por decirlo así, es lo que pasa con Terminator, que en un momento dado los robots son capaces de programarse a sí mismos y de generar ciertas características y parametrizarse a sí mismos. Pero además, por ejemplo, por esa razón todavía, aunque la guerra y las cosas están tendiendo a ir hacia lo que son los drones, ¿sí? Y hablan de los drones inteligentes, pero todavía no se arriesgan a que el dron sea autónomo funcionando bajo una inteligencia artificial, sino que lo controla una persona. ¿Por qué? Por la decisión de cuál va a ser el blanco. Bien, porque de todos modos la decisión sobre el blanco que se vaya a utilizar tiene que ver con ciertos asuntos éticos que no controlan todavía desde inteligencia artificial. Pero bueno, este es el concepto de Machine Learning. Ahora, entonces viene este Big Data. Mire, yo me puedo sentar a hablarle y esto es un cuento también que usted se mete en YouTube
Que no es que estén diciendo mentiras, no es que yo crea que yo sé más que ellos, no me entienda mal. Pero claro, normalmente cuando lo explican, no, las 6 Bs del Big Data, entonces es volumen y variedad y velocidad en el acceso de información y la veracidad y el valor y la variabilidad. Y entonces, mire, en Big Data usted tiene que entender básicamente es esto. Primero, que hablamos de cantidades incalculables de datos en una masa inclasificables y que lo que pasa es que usted está recibiendo toneladas y toneladas y toneladas, pero millones de datos, ¿sí? Y entonces, por eso es que dice que hace falta mucho más almacenaje que un único ordenador. Mire, ojo con este cuento. ¿Por qué? Porque de una vez le digo, mucha gente cree que porque tiene 500.000 datos ya hace Big Data, que porque tiene 1.000.000 de datos ya hace Big Data. No. Para usted saber si es Big Data o no es Big Data, es una pregunta coloquial tan simple como esta. Lo que usted tiene de datos lo puede almacenar y procesar en un solo computador. Y entonces, si la respuesta es sí, entonces usted no tiene Big Data. Usted no está haciendo Big Data, está haciendo Data Science. Eso no lo hace ni menos ni más. Sencillamente que es la situación que usted vive. Si es una situación en la cual usted está capturando datos o necesita datos y que fuera de eso no le caben en un computador, sino que además se mueven a través de servidores, ¿cómo era que por eso los datos normalmente de las empresas, y seguramente la mayoría de ustedes se trabajan los datos en las empresas, es lo que se llama Data Warehouse, ¿sí? Bodega de datos. Cuando hablamos de Big Data, se habla es de Data Lake, el lago de datos. ¿Por qué? Porque es gigantesco. Y fuera de eso, hay una plataforma intermedia o una herramienta intermedia que lo que hace es recoger todos los datos de todos los servidores, procesarlos y extraer esa información para que usted le sirva. Por eso es que le estoy diciendo que un centro de procesamiento de Big Data o sistemas de procesamiento de Big Data son absolutamente caros, absolutamente complejos y fuera de eso necesitan inclusive que gastan mucha energía. De hecho, creo que ICESI tiene un centro de procesamiento de Big Data. No sé qué harán allí, ¿sí? No sé qué procesarán allí. Pero lo que pasa es que para yo poder hacer Big Data tengo que tener una situación donde requiera Big Data. Y por eso es que ahí es donde yo les decía, mire, ciencia de datos es un problema conceptual en términos de que yo primero hago un modelo. Usted arranca siempre de hacer un modelo. Muy bien, usted desarrolla un modelo o usted piensa en un modelo. Ahora, en la situación en la que usted se encuentra, resulta que se encuentra que tiene cantidades ingentes de datos. Pero ¿quiénes manejan cantidades ingentes de datos? Nada, Amazon, YouTube, eh, Google y cualquiera de estas empresas de comunicaciones, puede que Rappi, ¿sí? Porque maneja todas las transacciones que se hacen durante el día, etcétera. Ellos pueden tener Big Data, pero mire que hablamos de empresas con una operación gigantesca y una cantidad de dinero gigantesca para poder llevar a cabo eso. También puede ser el Estado, en términos de que pone todo esto con IoT. También, eventualmente, una empresa como la suya puede hacerlo, porque llena todo de sensores por todo lado, o por ejemplo, en términos agrícolas, con agricultura de precisión, con lo caro que puede ser eso, pero digamos que, imagínese que usted tiene unos cultivos de caña gigantescos y tiene 10.000 hectáreas y todo eso lo llena de sensores. Bien, sensores cada 10 metros en los cuales está registrando humedad, calidad de la tierra, no sé qué, no sé qué, no sé qué. De por sí ya el solo costo de los sensores, el mantenimiento de que los sensores no se apaguen porque todo requiere energía. El sistema de red que requiere para la transmisión de esos datos, que no se va a transmitir por internet. Bien, o sea, sí se puede transmitir por internet. Me refiero a que sí, hay internet en esa zona como para, y los repetidores o lo que sea, las antenas para transmitir eso en términos del wireless. No, tiene que construir usted su propia red y una cantidad. Entonces ya de por sí eso es un dineral. Ahora, claro, usted tiene 10.000, 20.000 sensores y cada uno está generando información cada 30 segundos. Claro, ahí usted puede tener Big Data. Eso no se lo niego. Pero mire cómo le estoy hablando de una situación carísima. Le estoy hablando de una situación donde es una operación gigantesca o un registro gigantesco que implica que se tiene el dinero para eso. Por eso les decía, yo personalmente nunca he trabajado Big Data. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace uno con ese Big Data?
Pues una vez tiene esos algoritmos, que de hecho el tema con el Big Data se vuelve que sean algoritmos, y por eso es que ustedes si buscan software y le dice, si quiere la suite para Big Data, eso cuesta más, etcétera, porque es el software que permite o que tenga la capacidad de manejar ese volumen de datos y de transformarlo. Pero bueno, esa discusión es otra. Digamos que el punto aquí es esa separación que yo le decía, ciencia de datos y Big Data es un problema entre lo conceptual y lo técnico. Entonces, claro, está el concepto de Big Data, pero es un problema que surge a raíz de una cuestión técnica. Bien, digan lo que digan, es un problema técnico. Bien, porque es un problema que yo resuelvo o que aplico ese concepto, pero lo aplico es cuando tengo ese volumen de datos, pero que es la situación general que lleva a tener ese volumen de datos. No es que yo cree ese volumen de datos, no es que yo diga voy a hacer Big Data. Bien, no funciona de esa manera. Sencillamente usted tiene un problema y usted resuelve de esa manera. ¿Que es malo no tener Big Data? No, para nada. Y por eso es que yo les decía, los famosos cantamañana o los que están vendiendo un montón de cosas, no, es que hay que hacer Big Data. No, usted tiene un problema, usted tiene una modelación, usted tiene unas variables, usted tiene una cantidad de datos y bien, pues utiliza lo que utiliza, ¿vale? Y si no, y si no tiene Big Data, pues no usa el Big Data, no se va a meter en eso. Bien, entonces, finalmente viene el concepto de minería de datos, que es es el proceso de extraer información. No es data science, es el proceso de extraer información de esos grandes bases de datos. Bien, que este sí es un tema conceptual. Utilizando todas estas técnicas se mezcla un poco todo lo que es el analytics, se mezcla, pero entonces data mining es parte del proceso que yo voy a llevar a cabo para hacer descubrimiento en grandes bases en bases de datos, ¿ya? Sobre el proceso KDD se llama eso. Bien, entonces usted lo que hace es que tiene unas bases de datos que, como les decía, va en función de las características de su organización y de la naturaleza de sus operaciones y de los datos que registra. Bien, entonces, con base en eso, va a ser ese proceso de minería, va a ser ese proceso de data warehouse, va a ser ese proceso de modelación, y con base en eso va a resolver para poder establecer, sí, eh, análisis descriptivo, análisis predictivo, análisis prescriptivo, pero que eso va en función, como le digo, ahí no nos metemos mucho sobre la madurez en que tenga usted en su organización en varias cosas, digamos, y aquí ustedes ven lo que sería rápidamente un modelo. Digamos que esto es lo que se llamaría el CRISP-DM. CRISP-DM se llama esto, que es el modelo para hacer data mining, donde mire que define un problema, prepara los datos, explora los datos, construye los modelos, valida los modelos y implementa el modelo, y después tiene que volver a hacer una revisión porque como los problemas son dinámicos, los problemas no son estáticos, y es lo que pasa con pronósticos. Por eso detesto cuando vienen los señores de SAP y le dicen, no, mire, es que aplique uno de los modelos que trae la suite y entonces de ahí en adelante puede aplicar ese modelo. Yo, eso no es cierto. Es que es probable que sea así, pero eso no es cierto, porque es que usted empieza a tener cambios dentro de la naturaleza de su serie. De pronto lo que hablábamos ahorita. Claro, mire, si yo estoy en un momento en donde yo tengo una introducción de producto, la serie de tiempo va a comportar de esta manera seguramente. Si yo tengo un crecimiento, la serie de tiempo va a comportar de esta manera. Cuando llego en su madurez, la serie de tiempo va a tener un comportamiento estable, y cuando están de crecimiento, la serie va a tener esto. Y entonces resulta que yo, dentro de los pronósticos, viene la decisión de si yo estoy en madurez, ¿qué voy a utilizar? ¿Esta partecita o voy a coger todos los datos para construir ese modelo? No lo sé, yo diría que no. Por ejemplo, si es un producto de esto, si es, por ejemplo, datos climáticos, sí tengo que coger todo porque es que es un patrón distinto. Entonces, mire que el problema no es tan sencillo. Y este proceso de KDD lo que hace es que, mire que ya, este es el proceso, como este proceso que estoy pintando acá, este está aquí, es este pedacito de acá, del proceso del KDD. ¿Por qué? Porque de todos modos, dentro del proceso de extracción viene entender el problema, seleccionar las variables y arreglar las bases de datos, limpiar las bases de datos, ¿ya? Para hacerlo, pues se llama el proceso de ETL, de extracción, de extracción de datos, limpieza y extract, transform and load, llamado extracción de las bases de datos, el llamado después por esta parte que está acá, y la transformación, porque muchas veces los datos hay que transformarlos, ¿sí? Se aplica el data mining, mire que aquí está, y después sale el modelo, que se implementa ese modelo.
Entonces, digamos que aquí he tratado de separar en este tan corto tiempo, porque de todos modos ya terminamos aquí por tiempo, veo que se acabó el tema, porque solo una hora, porque es que es toda para hablar horas y horas y horas y meses y lo que quiera, y aún así no nos ponemos de acuerdo en varias cosas. Separen los conceptos y entiendan que hay una parte conceptual y es, yo tengo un problema y con base en eso voy a tratar y un dominio sobre el cual se desenvuelve ese problema. Y si yo lo que quiero sacar es un modelo predictivo o un modelo prescriptivo, entonces tengo que ir más allá y voy a la ciencia de datos. Si solo quiero explorarlo, estoy haciendo analítica de datos. Ahora, esta ciencia de datos y esta analítica de datos, si tengo datos que no son cantidades ingentes, aplico las técnicas tranquilo. Si tengo una situación que es cantidades inmensas de datos, entonces voy a hacer ese data analytics o voy a hacer este data science basándome en principios de Big Data, que el Big Data no es que sean unos algoritmos aparte para aplicar al Big Data, no. El Big Data lo que es cómo organizo yo dentro de estos servidores y cómo hago yo la plataforma y todo lo que tengo que entrar. No vamos a hablar aquí tan a fondo de eso. Y construyo lo que es el Data Lake, ya no el Data Warehouse, sino el Data Lake, para poder fundamentalmente extraer información, porque al final que usted lo que está haciendo es extraer información de esos datos o de esos datos para tomar decisiones. Muy bien. Entonces, digamos que paro aquí. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Carlos, ¿podrías leer las preguntas que te hicieron por el chat? A ver, bueno, Diego me pregunta sobre modelos predictivos dirigidos a pronósticos neuronales. Realmente no se habla de pronósticos neuronales. Neuronales es las redes, por ejemplo, pero yo puedo hacerlo a través de árboles o tal. Ya esos son los algoritmos, las técnicas. Realmente el pronóstico, primero uno entiende sus variables, uno entiende los problemas que está manejando o las características del entorno o lo que quiera construir, ¿bien? Y ya con base en eso escoge las técnicas. Claro, lo que pasa es que redes neuronales resulta bastante útil y resulta bastante adecuado, sobre todo cuando yo tengo sistemas, muchos les dicen caóticos. Realmente yo les llamaría más bien que son sistemas no estacionarios, los cuales son difíciles de controlar y que presentan alta variabilidad. Entonces, con base en eso, aplican mejor las redes neuronales. O sea, se adaptan a situaciones las cuales por llamarlo coloquialmente, la estabilidad no es muy buena, ¿bien? De los datos. Ahora, por otro lado, entonces, claro, están las redes, pero como les digo, están los árboles, depende de qué vuelvo y repito, de qué es lo que se quiera predecir, ¿bien? Porque es que, de todos modos, incluso hablamos de series de tiempo, por ejemplo, que es una forma de hacerlo, pero es que yo también puedo hablar de datos transversales y también existen sistemas de análisis bayesiano para poder yo llegar de forma bayesiana a estimar una probabilidad que me permita establecer el pronóstico, pero eso va en función del problema que usted esté manejando. Vuelvo y repito, no se cierra de esa manera. Entonces no hablaría uno de pronósticos neuronales, sino de utilizar redes neuronales para establecer pronósticos. Ahora, por otro lado, Gunther me preguntaba, y era lo que yo estaba contestando un poco cuando se fue la voz, y era que dice que la pregunta que tenía es si dado que el mundo por lo visto se ha vuelto más riesgoso, ¿hasta dónde tiene sentido que las empresas inviertan en poder seguir manejando sus operaciones en papel? Que Southwest Airlines le fue mal recientemente porque el sistema se les vino abajo y tuvieron que recurrir a los procesos a mano. Entonces, a ver, no, eh, es que uno realmente maneja sobre papel, porque el papel no ha desaparecido, eh, pero ya lo que pasa es que lo restringe a documentos que considera importantes. Bien, o sea, si usted tiene el título de la casa, pues seguramente lo va a querer tener impreso, pero incluso hoy en día, ya con todos los términos de firma electrónica, eso está tendiendo a que de pronto todo se lleve electrónicamente. Pero bueno,
lo que uno quiere lo que uno necesita, que quede la firma y que quede certificado y que quede tal, pues lo pide sobre papel. Bien. Pero incluso miren cómo con la pandemia ahora muchos contratos laborales se firmaban a través de firma electrónica y no existía un documento físico sobre ese contrato. Los títulos valores, posiblemente uno va a querer que los bonos sean un papel físico y así sucesivamente. Pero entonces la decisión de trabajar, de tener cosas sobre papel tiene que ver con la importancia de que quede el documento físico y que no se pueda tocar y transformar, etcétera. Muy bien. Ahora, y que fuera de eso, si se corre el riesgo de que al estar electrónico y cualquier alteración tiene implicaciones legales complicadas, pues entonces uno lo tiene en físico, en una caja fuerte, es lo que usted quiere. Ahora, pero llevar la operación en papel, no, complicado porque pues depende, ya se adapta. Ahí recuerdo el caso aquella el caso aquel por allá en los 90 de Rica, cuando se le cayó el LRP y todos terminaron haciendo la operación a mano y gritando de un mezanín a otro. Pues no, porque es que la operación se ralentiza o es imposible llevar la mano a cabo, incluso. No diría yo que, es decir, yo no me veo ahorita, por ejemplo, en términos de academia, que es algo tan simple y que no hay ninguna implicación, de que nos pusieran otra vez a llevar las libretas a mano y a subir las notas a mano y entregar eso en un centro de procesamiento y que alguien a mano empiece a subir las notas nuevamente. De hecho, sí se puede dar, aunque ahora se hace electrónico, pero en un momento se hacía en físico, que uno imprimía las notas, las entregaba y se guardaba un archivo porque las notas tienen un carácter legal. Bien. Las notas que uno entrega tienen un carácter legal, es un documento legal, porque llevan a un título que es un documento legal. Todo el mundo le da un contexto al título muy romántico, pero no, el título es un certificado, lo que pasa es que es legal y es importante porque falsificarlo es un delito. Entonces, pero ahora se acepta que sea en electrónico y muchos lo imprimirán, lo guardarán, la verdad esa parte no la sé, para evitar que haya un hackeo, que alguien borre todos esos documentos y entonces qué problema después. Entonces, pero que incluso, claro, mire, le doy el ejemplo contrario. El no tenerlo en electrónico también puede implicar otros problemas. Una amiga, por ejemplo, que trabajaba en la Universidad de La Sabana, necesitaba que le certificaran toda su experiencia docente y se perdió un año de experiencia docente de ella porque cuando hubo las inundaciones se le llevaron los archivos allí en la universidad y entonces no tiene manera de certificar. Pero bueno, esas digamos que son las dos preguntas que hay ahí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. Ingeniero Carlos, muy buenas noches. Habla Diego Sarri. Buenas Es noches. Buenas noches. ¿Es posible que usted me dé una asesoría en un tema que estoy proponiendo para la universidad, para una tesis doctoral? Por supuesto, no hay problema. Andrés te da mi contacto y me llamas y claro, de una. Gracias. Ok. Diego, mi teléfono es 310-843-7004. Me escribes ahí. Buenas noches, Buenas noches, Jairo. gracias. De antemano, pues muchas gracias por compartir esta información y ya irnos ubicando en lo que nos corresponde ahora. Tengo es una inquietud. En Colombia el 90% son pymes, en la industria son pymes. Ajá. ¿Qué encuentra uno allí? Que le da más importancia al contador, le da más importancia al área comercial, a las ventas, pero a operaciones, a la estructura, a formarle una columna vertebral a una compañía, es muy difícil vendérselo hoy en día a las empresas. ¿Cómo podríamos orientar un poco una empresa, cómo irla llevando? ¿Cómo podemos orientar a las empresas a estos temas tan importantes? O sea, que, ¿cómo las podemos iniciar? Yo tenía una vez una idea, pero pues hoy en día ya, o sea, con la pandemia nos cambió todo. Que era que tener un ERP que se pudiera compartir en pequeñas empresas y les prestara los servicios, pero pues
con la pandemia nos cambió todo y hoy en día se está moviendo esto de otra forma, entonces nos toca estarnos actualizando. Entonces digamos que me gustaría, en su experiencia y conocimiento, de que como una orientación por donde podríamos jalar el hilo, digo yo, a ver cómo entramos en estas empresas y los encaminamos a esta era. Muchas gracias. A ver, mira, eh, obviamente es una opinión en función de lo que yo he visto, aunque Andrés incluso también puede contestar un poco esa pregunta. Eh, ¿Qué ocurre? Mira, culturalmente, sobre todo culturalmente, nosotros, bueno, y en general yo creo que es de las organizaciones, pero lo que se centra mucho es en los ingresos. Muy bien. Entonces, por eso esa gran importancia a mercadeo, porque se considera que lo importante es vender, ¿ya? Estrictamente. Y claro, toda la función de toda organización es vender. Pero resulta que casi nadie ve lo que, y claro, la parte financiera, porque yo lo que estoy, si yo lo que estoy es vendiendo, yo estoy pendiente del presupuesto y de cómo se está cumpliendo y de cuánto me está ingresando y cuánto me está quedando de utilidad. Por esa razón, digamos que están como esas dos áreas, además de la importancia que tiene, más que el área contable, yo lo llamaría el área financiera porque es la que suelta los recursos, o sea, es el que paga, es el que tiene la pasta. Entonces, pero resulta que no existe una visión de dos cosas. La primera, o no se ve fácilmente, por esa razón seguramente no le dan la importancia de la cual estás hablando. La primera, y es que no entienden la importancia de los costos y por esa razón incluso se da que en las organizaciones para reducir costos lo primero que hacen es echar gente en vez de ver cómo mejoran su proceso. Bien, porque entienden que ese proceso, a ver, es algo así como que, no sé, supusieran que todo surge mágicamente, ¿vale? Por decir algo, así ya sarcásticamente, que el tocino lo que pasa es que no tiene todo un proceso de cadenas de abastecimiento y de procesamiento y alimentación y crecimiento y sacrificio de los animales, sino que existen en algún lado unas matas que producen tocino. Entonces, el rollo es que no se entiende cómo la operación, primero, agrega valor porque es la es uno de los elementos que agrega valor y garantiza ese valor agregado que se le va a dar a la organización o que le va a dar al producto y que ofrece la organización o que ofrece la empresa. Y que fuera de eso, el control de la producción lo que le va lo que le va a permitir precisamente es el control de costos, porque por eso yo en clase siempre digo, mercadeo da las utilidades, da los ingresos, pero logística y operaciones es la que da las utilidades. Y ellos no entienden claro ese principio. Ellos no tienen claro ese principio. Entonces, resulta que cuando eso ocurre, para lo que uno tiene que venderles y lo que estás diciendo del ERP es que se agrega valores porque yo en principio lo que hago es venderles que a través de ese control digital del proceso, a través de ese control digital del proceso, yo lo que voy a hacer es que voy a tener el control de costos y por tanto la utilidad y la productividad y el cumplimiento, porque además puedo garantizar un cumplimiento, se va a dar porque tengo control sobre ese proceso. No sé si Andrés ahí tiene algo que agregar a eso que dije. Sí, yo agregaría en términos del tema que estamos tratando es, yo creo que el componente central o el foco hay que entenderlo es que la información es para tomar decisiones. O sea, con la información que vamos a tener, qué mejores o si van a mejorar las decisiones que van a tomar. Y resulta que normalmente nosotros colocamos primero la información a ver si eso nos da algún resultado y sobre ese resultado entonces comienzo a tomar decisiones, se hace completamente al revés. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en una empresa y un gerente comercial muy feliz porque había podido reducir sus gastos sacando a las personas que hacían una labor porque el chat GP3 le había hecho todo. Y con ese detalle tomó decisiones, o sea, eh, de eso no se trata. Lo otro en términos de decisiones para una pyme, hemos tenido experiencias muy interesantes con tomar a la gente de operaciones de piso, ver los programas que tengan o ver si tienen algún dolor
por ejemplo, los que tienen planeación o los que tienen compras, en fin, y comenzar a trabajar exactamente ahí con información que les permita ser más productivos. O sea, que las decisiones, ahí la clave es las decisiones. No nos basamos en cuál es el aparato más ideal o no, Ujú. son las decisiones que usted tiene que tomar. Y yo creo que pues en términos de herramientas hay muchas disponibles de buenos precios, asequibles. Una cosa que a mí me llama la atención es, y lo dicen los expertos, el Excel tiene cualquier cantidad de funciones que casi nadie conoce. O sea, cuando a mí me dicen, quiero hacer inteligencia artificial, ¿por dónde arranco? Le digo, "Ah, ¿usted sabe manejar bien el Excel?" Y eso que puede sonar como tan, no sé, no me estoy burlando, Básico, que tan como fácil. básico. Sí, Pues es que son las bases. es- O sea, tú no puedes comprarte un sistema de información, por ejemplo, como he encontrado en empresas, que no tienen la cultura de registro de la información. O sea, si tú no tienes registro de la información adecuado, ¿para qué te sirven esos campos o llenar información de basura? Te va a arrojar basura. O sea, yo empiezo siempre es por allá y la gente cree que es que yo voy a ir a hablar de esos temas, pues de mostrarles lo último y les digo, no, es que tenemos que arrancar es por la base que la hemos construido muy deficiente. O sea, que las pymes yo creo que hay un camino muy interesante, muy bonito, pero totalmente accesible. O sea, también es demitificar todo esto de estas herramientas. Eh, con Carlos lo hablamos, hay muchos intereses alrededor de estas herramientas y ventas de aparatos, en fin, comercializar tecnologías. Pero pues nosotros como profesionales tenemos que tener una mirada distante y muy centrada y es lo mejor que nos conviene. Gracias. de acuerdo, de acuerdo. Es decir, y lo que decías de Excel, por ejemplo, como herramienta, es decir, a una pyme inicialmente, claro, yo puedo llevarlo hacia mucho más allá, pero cuando le digo, inclusive lo que dice Andrés sobre todo, pero mira, no tenés el control básico de la información y no la estás procesando básicamente, ni siquiera en un Excel y estás pensando en implementar todo lo demás. Entonces, digamos que no es tan, no es tan, digamos que tiene que ir mucho más allá. Y lo que te decía, la razón de por qué no le paran bolas a operaciones, para mí, tiene que ver con ese factor cultural donde lo importante es la venta y el control del presupuesto. Y que no se le ve, se ve el proceso como algo que está ahí, pero no como algo que es lo que agrega valor y lo que me garantiza la productividad más ese proceso de toma de decisiones que dice Andrés. No sé si ahí contesté tu pregunta o Sí, sí, muchas contestamos tu gracias. pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, realmente es el ¿Qué plano que tenemos que empezar a mirar. qué De acuerdo. herramientas, ingeniero, qué herramientas creerías tú que son indispensables para gestionar la cadena de abastecimiento? Hablando de tecnologías 4.0, hablando de herramientas disruptivas. Pues a ver, mira, lo que pasa es que, como te digo, depende todo de cómo el tipo de proceso, porque si es servicio o si es bienes. Muy bien. Eh, Tienes, en ningún momento desaparecen, ojo que en ningún momento desaparecen las herramientas que están usando de ERP y de todo esto que se ha utilizado hasta ahora, porque todas estas herramientas que mencionamos ahora, de inteligencia artificial y de todo, se fundamentan sobre estas otras, o sea, se fundamenta, me refiero a que tienen que utilizar la base de estas herramientas. O sea, ninguna de las tecnologías que mostré va a reemplazar un ERP, ¿de acuerdo? Entonces, o va a reemplazar un sistema de control de almacén, o va a reemplazar nada de estas historias. ¿Ya? Entonces, oiga, entonces, primero, perdón, el- ingeniero, entonces se construiría sobre la base del ERP, perdón, no te escuché. se construiría sobre la base siempre. Es Sí, decir, se integrar construye, herramientas disruptivas a partir del ERP. es que ya tienen que estar eso como por lo menos parte fundamental de lo que es ese proceso de digitalización y de control, eh, de control eh, sistematizado de las cosas, ¿vale? De los procesos de las herramientas de gestión. Ahora, ya sobre eso, pues dependiendo del grado de tecnificación y del grado de control que quiera tenerse, pues se va implementando una cosa y otra. No te puedo decir ahora, por decir algo, a ver, si es un proceso productivo, Por ¿sí? ejemplo, Es una con empresa Oracle, grande.
el sistema que se habla. No, pero es que Oracle, por ejemplo, vos tenés es la base de datos y tenés el ERP, ¿sí? Cuando yo te hablo de estas tecnologías ya disruptivas sería, por ejemplo, meter IoT dentro de lo que es el sistema MES, pero entonces el sistema MES, el Manufacturing Executive System, es si tienes una empresa de producción de bienes, o sea, una empresa manufacturera y que le está implementando ese sistema MES que se va a integrar eh, con el sistema ERP. Y los buques, por ejemplo, utilizan un sistema MES. Entonces, ahí puede utilizarse IoT o a lo mejor no, porque no necesitas que se comuniquen las máquinas, porque además depende del grado de robotización que yo esté manejando. En el control de almacén, por ejemplo, en el Warehouse Management System, y que entonces yo implemento el voice picking, implemento o implemento el pick to light o el RFID, put to light y toda esta historia. Entonces yo puedo meter el RFID para ciertas cosas donde si yo necesito además no solo saber la posición, sino por dónde va el producto, etcétera. Entonces ahí yo ya estoy metiendo además principios de IoT. Bien, pero a lo mejor no lo requiero porque la operación es muy pequeña. Entonces, sería mirar dentro, bueno, claro, y de todos modos, si la operación la voy a empezar a llevar en la nube, claro, estoy empezando a requerir los es eso. servicios de Amazon y aplico la cuestión de computación en la nube. Y si yo lo que voy a necesitar, por ejemplo, es impresión 3D, que ahí es donde estamos hablando de manufactura, bueno, el sistema de impresiones 3D para producir piezas. Entonces, pero no necesariamente hay cosas que se manejen desde esa perspectiva donde yo requiera una impresora 3D o manufactura aditiva. Lo mismo pasa para reparación de maquinarias y para ciertas cosas se utilizan lo que son realidad aumentada, pero no necesariamente en producción de alimentos voy a utilizar realidad aumentada. Se utiliza mucho para temas de mecánica o para educación en salud o para ese tipo de cosas o La simulaciones de ese tipo. compañía, Entonces, ingeniero, Bueno, la compañía se llama Mainco Healthcare, sí, ellos lo que hacen es la parte de tapabocas y la parte digamos que indumentaria para cirugías. pues para mí eso es una empresa manufacturera y ya tendría que mirarse es hasta dónde las características del producto que está sacando. Es decir, no te puedo dar, personalmente yo no me arriesgaría a decirte utilicé esta tecnología, porque es lo que está diciendo Andrés y lo que estoy diciendo yo. Es el problema, es la naturaleza del problema y con base en eso se decide la tecnología que se tiene que utilizar. no, Yo y ¿Sí me busco explico? la semana. para complementar la respuesta, miren ustedes que hoy nos hablan de blockchain. Desde 1975 tenemos el EDI. ¿Y cuántas empresas desde 1975 hacen EDI? Y resulta que no es un problema tecnológico, es un problema de gestión, porque nosotros no tenemos gestiones colaborativas y basadas en la confianza. Entonces, usted tiene un blockchain, tiene que armar una gestión para ese medio, para ese blockchain, porque los Ujú. estándares están, en fin, todo está ahí. Pues aquí hay firmas que tienen ya los blockchain listos para simplemente tenerlos claros, pero los cubos de información hay que organizarlos de tal forma que ese blockchain camine. Entonces hay empresas que me hablan de que quieren conseguir un blockchain y yo lo primero que les pregunto, ¿usted cuánta confianza tiene con sus proveedores para transmitir información o para utilizar un blockchain de abastecimiento? Entonces no es la herramienta por la herramienta, es que también las herramientas te exigen unos sistemas de Exactamente. gestión que tienes que abordarlos. Sí, Eso es lo que estoy completamente de acuerdo. Es decir, no puedo dar una respuesta porque necesito entender el problema para poder decir la tecnología más adecuada es esta, que además responde a una estrategia de la misma compañía. Porque es que lo que pasaba en esta otra empresa de siderúrgica que Andrés manejaba, bueno, esto lo hemos hablado él y yo, de un trabajo que él ha hecho. Yo puedo meter robots, pero ellos deciden que siguen trabajando con personas. ¿Por qué? Porque su estrategia les favorece seguir trabajando con personas, no con robots. Entonces eso tumba todo principio en que yo llegue a decirle, no, venga, meta robots y meta una cantidad de cosas. Hay otros casos donde
van y le dicen a una empresa, no, es que lo mejor es que usted vaya y meta todo esto con Internet de las cosas, etcétera, y llene esto de sensores, y resulta que el costo de los sensores les significaba, la pérdida que tenían era del 10% en términos financieros, y meter eso no le iba a hacer una reducción, sino como del 8%, del 2% o del 5%, y la inversión iba a ser demasiado alta, más el costo de mantenimiento de eso. Entonces, yo no puedo definir y no puedo arrancar de una tecnología para decirte que eso es lo más útil ahí. Yo arranco desde un problema y en función de eso, qué tecnología es la más adecuada. Lo busco en la semana, podría, ingeniero, en la ICESI. No, escribime al WhatsApp y ya miramos a ver cómo manejamos lo que me decís de una tesis doctoral, ¿no? Sí, la idea es trabajar. Sí, 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 pues hice la propuesta doctoral y creo Ok. que voy a hablar el lunes. Creo que Andrés también está ahí. Sí, está buscando el correo, pero ¿me regalas su número, por favor? ¿Me regalas su número? 315 Sí, señor. 481 4995. 4995. Ajá, Informal. listo. Bien. Es tiempo de cerrar. eh, ya son las 8:05. Ujú. Y espero que a todos les haya permitido tener otra perspectiva, y por eso era el diálogo con Carlos, muy diferente a la perspectiva tecnológica como tal, o la tecnología por la tecnología, darnos este contexto que creo que nos ha servido a todos. Y como él mismo dice, pues para hablar de esto hay posibilidades de quedarse horas, de manera que lo seguiremos invitando al coloquio con temas relacionados. Carlos, muchas Informal. gracias. Un gusto. Gracias. Nos vemos Gracias. entonces y, Muchas gracias, Gracias, y hasta Carlos. la Muchas próxima. gracias. Con Feliz muchísimo noche. gusto. Así quedamos. Feliz Chao. noche.